Bien, entonces cuando recién se abre la interfaz de Visual Studio, van a tener una interfaz así. Vamos a darle a nuevo proyecto para crear un nuevo proyecto, en este caso nuestro sistema. Entonces el lenguaje con el que vamos a trabajar es Visual Basic y la plataforma es Visual Studio, son cosas muy diferentes. La plataforma es el que contiene, ¿no? El que lee todo el código, el lenguaje de programación del código. Entonces es muy diferente. Entonces el lenguaje de programación es Visual Basic, hay otros lenguajes que es Char, C, C++, que lee Visual Studio, ¿no? Y más lenguajes, pero son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces la plataforma es lo que contiene. Bien, entonces vamos a usar Visual Basic. A ver si de momento le sale así. Vamos a darle a instalado, plantillas, Visual Basic, aplicación de Windows 4 y el .NET lo vamos a dejar como Framework 4. Vamos a trabajar con el 4 para este sistema. Cuando deseamos trabajar con la facturación electrónica, lo vamos a cambiar, ¿sí? Pero para iniciar, vamos a ir con 4 para que no sea más liviano nuestro sistema. Entonces vamos a llamarlo código 369, vamos a llamar el proyecto, ¿sí? Código 369. Vamos a darle a aceptar y empieza a crearnos nuestro interfaz, ¿sí? De nuestro sistema. Listo, ya me lo he creado. Por defecto te crea un formulario acá, for 1 por defecto siempre cuando creas un nuevo proyecto, pero para asegurarnos que esté guardado correctamente vamos a darle a guardar todo y le vamos a decir en qué carpeta va a estar ubicada. Este va a ser el nombre. En mi caso lo voy a poner en el disco E o en el disco D. Nunca pongan en el disco C un proyecto, ¿sí? Porque va a generar errores. Entonces en el disco D. En el disco C si lo ponen pues va a tener problemas con los permisos. Entonces es mejor ponerlos en otros discos. Y vamos a marcar estos dos checks para que nos creen los accesos directos a mi sistema. Vamos a darle a guardar. Ya está, entonces vamos a guardar de nuevo. Ahora sí ya no me sale el mensaje, ya está guardado correctamente. Bien, vamos a hacer la conexión entre Visual Studio y SQL Server en este vídeo. El tema de la conexión que vamos a utilizar, el método va a ser por encriptación, ¿sí? Entonces no va a ser un método común que pues muchas veces lo hacen por appconfig o ya se habrán escuchado o leído que lo hacen directamente desde código. Entonces en nuestro caso no, va a ser encriptado y se va a conectar a través de un archivo XML que va a estar encriptado. Que este encriptado es codificado. Entonces encriptar pues es, estoy acá, miren, tengo un texto normal, por ejemplo mi texto. Cuando le dé un botón que diga encriptar, lo que va a hacer es encriptar, codificarlo. Ven un montón de simbologías acá. Es como crear un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces va a estar encriptado, va a estar codificado. Entonces no pueden leer las personas comunes como nosotros, solamente lo van a poder leer las computadoras. Entonces cuando yo lo dé un botón de desencriptar, pues me va a volver a codificar, decodificar y en este caso, y pues va a aparecer mi texto, ¿no? Decodificado, desencriptado. Entonces de esta forma vamos a hacer, vamos a crear la cadena de conexión. Se crea la cadena de conexión, lo vamos a encriptar y luego cuando se conecte al sistema lo va a desencriptar y va a leer esa cadena. Bien. Bien, entonces vamos a crear una carpeta de conexión. Vamos a ir a nuestro código 369 que es el nombre del proyecto. Vamos a darle de clic, agregar, nueva carpeta. Vamos a escribir acá que se llame conexión con mayúsculas. Bien, entonces, y acá vamos a crear, en esta carpeta vamos a crear unas librerías porque nos va a servir para conectarnos. Vamos a darle en clic, agregar una clase. Bien, vamos a crear una clase que se va a hacer como una librería para hacer una conexión por encriptación, ¿sí? Entonces, a nuestra clase le vamos a llamar, sin borrar la extensión, vamos a llamarla encriptación. A ver, vamos a ver, clase 1 y vamos a llamar encriptación. Vamos a darle a agregar. Entonces ya nos agrega dentro de nuestra carpeta. Entonces voy a agregar otra clase. En este caso es la encriptación. Ahora vamos a agregar la desencriptación. Es decir, para que lo desencripte, ¿no? A ver, vamos a darle acá. Desencriptación. Agregamos. Y luego le voy a dar un módulo
Estas son, no se preocupen por esto, que solamente son librerías para conectar, ¿no? Vamos a darle conexión. Entonces este módulo lo vamos a llamar conexión maestra. Vamos a darle a agregar. Y están nuestras 3 librerías. Bien, entonces este código fuente les voy a pasar para que lo puedan tener y hacer las referencias, ¿sí? Porque vamos a crear unas librerías que son extensas, que ya te viene por defecto. Mientras la librería que voy a usar para la encriptación es el método AES para encriptar. Así que es una librería que trae por defecto, lo pueden buscar. Bien. Entonces, esta es la librería que vamos a usar de el método de encriptación AES. Actualmente el método AES de encriptación es el más usado y el más seguro que existe a la fecha. Y para el módulo de desencriptar, porque una cosa es encriptar, una cosa es codificar y otra cosa es decodificar, es decir, leer, ¿no? Entonces vamos a usar la siguiente librería. Les voy a explicar en qué consiste entonces. Pues consiste en crear un archivo XML, ¿sí? Que lo vamos a llamar conexión string, así es como lo vamos a llamar. Podemos poner otro nombre, pero en este caso yo lo deseo llamar conexión string. En este archivo XML voy a poner mi cadena de conexión. Así que me voy a ir a mi carpeta de mi proyecto, voy a código 369, que es donde lo he guardado, voy a código, carpeta bin, debug. Bien, y aquí voy a poner mi archivo XML. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo creo mi archivo XML? Pues le doy a nuevo, voy a crear un documento de texto y le voy a poner el nombre. A ver, está en el mismo nombre de acá, conexión string. Bien, doy el nombre ahí, doble clic y lo voy a abrir mi archivo que acabo de crear y le voy a dar un formato de XML. Bien, ¿cómo doy el formato? Bien, este va a ser el código que voy a utilizar. Pongo XML, la versión que voy a usar va a ser el 1.0. Bien, entonces entre comillas va a ir nuestra versión. Luego le voy a decir que me voy a conectar a una database, así es como lo voy a llamar, cnstring. Va a ser igual a, y acá lo voy a poner cualquier número, en este caso voy a poner 1, 1, 1, 3 unos. Acá voy a volver a crear mi código para darle una orden de que esto es una database. Bien, ahora así va a estar mi archivo XML. Entonces, en estos 3 unos, acá se va a conectar, así se va a crear mi cadena de conexión. Entonces, yo lo voy a crear desde el formulario y se va a guardar aquí. Entonces, pero va a estar encriptado, es decir, codificado. Y ahora vamos a ver cómo va a quedar para que pueda conectarse mi aplicativo a ese archivo XML. Entonces, vamos a darle a guardar y ya queda entonces configurado. Ahora lo que falta es cambiarle el formato y que ya no sea TXT, sino que sea XML. Le digo que sí. Y listo, ya está convertido en un archivo XML. Entonces, cuando yo desencripte, pues simplemente voy a leer ese archivo que acabo de desencriptar. Acá le digo que lo desencripte y que me devuelva una variable desencriptada. Esta variable es de tipo string que me va a devolver la cadena de conexión que extrae de ese archivo. Entonces, este nombre que ven acá, código 369, es el nombre de mi aplicativo, es el nombre de mi código. Lo pueden cambiar también si desean, según su aplicativo, su nombre. También lo pueden poner ahí para que se encripte de acuerdo a su aplicativo. Bien, entonces, una vez que ya está desencriptado, lo que vamos a hacer es leer ese archivo desencriptado para conectarme, ¿sí? Entonces, voy a hacer 3 importaciones, system.data, system.data.sqlclient y un system.configuración para poderme conectar. Bien, y aquí entonces voy a aclarar una variable pública llamada conexión para poderme conectar cada vez que escribo algún procedimiento almacenado. Entonces con esta conexión se va a crear conexión, hacer una conexión a SQL. ¿De quién? Pues de mi check
server. ¿Quién es este check server? Pues es el resultado de mi desencriptado, este de acá. Por eso que le hago el llamado a esa variable, el cual va a leer el archivo XML que acabamos de generar. Entonces extrae la cadena de conexión, entonces a esa cadena de conexión es que se conecta aquí, este de acá. Bien, ahora pues vamos a darle funciones para abrir y cerrar la conexión. Bien, ahí lo tenemos, esto ya lo han visto en muchos tutoriales quizás, que ya no lo muestro cómo se ha hecho, pues es sencillo nada más, abro la conexión a SQL cada vez que hago un procedimiento, algún llamado, y luego cuando termino de ejecutar, pues lo cierro nada más, y listo, eso sería todo mi conexión. Pero vean que para que se conecte a esto, pues antes tendrá que pasar por encriptado, desencriptado y luego por la conexión. Entonces lo hace más seguro al aplicativo. Bien, ahora voy a crear una interfaz para conectarme a SQL desde formulario. ¿Sí? Entonces, esto va a servir para cuando quiera instalar en otra computadora y quizás no exista la conexión, pues se la hace desde un formulario. Así de sencillo. Bien, ahora vamos a ver. Entonces, formulario 1. A este formulario le voy a cambiar el nombre. Voy a dar doble clic ahí. Y le voy a cambiar. Voy a cambiar este conexión subguión manual. Para que se conecte manualmente. Bien. Voy a crear unos botones acá. Voy a poner un label. Un text box. Y un botón. ¿De acuerdo? ¿Está? A este text box le voy a dar una multilínea para que me permita ingresar más texto, ¿no? En caso de que mi cadena de conexión sea más grande, pues acá puede caber. Bien. Voy a cambiarle el label, la etiqueta, voy a ponerle otro texto, mi propia text, que diga ingrese la cadena de conexión local. Entonces acá va a ingresar el usuario su cadena de conexión, lo va a generar y listo. Bien, voy a cambiar también el texto de este botón, que diga generar cadena de conexión. Bien, ahora sí, vamos a programarlo. Entonces, primero, que cuando yo abra este formulario, que me muestre la cadena de conexión, es decir, que extraiga el archivo XML desencriptado, que extraiga la cadena y que lo muestre en ese textbox, lo que tengo ahí. Voy a darle entonces doble clic. Entonces acá me va a extraer esa cadena de conexión. Voy a crear un subproceso que lo voy a llamar un subproceso público para poder ser llamado en cualquier parte. Read from XML para que lo puedan diferenciar. Ajá, ahí lo tenemos. Y acá voy a crear un código para hacer la lectura del archivo XML. Voy a crear un tree para asegurar mi código y empezamos. Voy a crear una variable doc as XML documento. Voy a crear un documento acá. Va a ser igual a new XML documento. A ver, si me está marcando error, falta entonces las importaciones. Voy a traer 4 importaciones. Un system data, un system client para SQL y un system XML para que me permita ingresar estos comandos de XML. Bien, ahora voy a hacer entonces ya la lectura doc.load, es decir, que me lea mi archivo. ¿Cómo se llama mi archivo? Conexión string x.xml, así le hemos llamado, ¿no? El archivo. Bien, ahora falta declarar esta variable de acá, lo voy a declarar para mostrarme un string. Bien, voy a aclarar esa variable, va a estar en la principal para que lo pueda utilizar ahí. Y ahora sí, voy a hacer el llamado de esa variable en un textbox que se muestre. Voy entonces a cambiar el nombre de mi textbox, lo voy a poner, a ver, txt cn string. Así entonces lo voy a llamar. Entonces, estoy haciendo el llamado ahora
para que me lo desencripte a este archivo. Bien, acá también me está marcando para declarar este AES, que es el archivo de código. Entonces faltaría declarar esa variable AES. Vamos a declararla. Va a ser de modo privada. AES, AES new, AES. Entonces, un nuevo código de encriptación. Y listo. Entonces, hasta ahí ya me está haciendo extraer el archivo XML, me extrae la conexión y me lo va a mostrar en este textbox. Bien, entonces este su proceso lo voy a poner en mi formulario load, ahí, es decir, cuando recién se inicia el formulario me lo va a cargar, ahí entonces cuando yo arranque el formulario me va a mostrar acá en este textbox la cadena de conexión que existe a la fecha. Luego lo que voy a hacer es crear una nueva cadena de conexión en caso no se conecte el aplicativo y le voy a dar a generar cadena de conexión, es decir, que se guarde en el XML encriptado. Entonces voy a programar acá en el botón, doble clic y voy a usar otro subproceso para guardar. Lo voy a copiar lo de arriba, a ver, la parte de abajo, que es prácticamente lo mismo, solamente cambia que acá ya no se lee, sino que se guarda. Bien, en lugar de leerlo, en lugar de load, lo que voy a poner es salvar, es decir, guardar. Nada más, entonces este es el mismo archivo que estoy utilizando, en este caso lo estoy encriptando y listo, ¿no? Entonces, este subproceso lo voy a colocar acá en mi botón. Entonces voy a hacer el llamado para que me haga el guardado y ahora sí le voy a decir que me lo guarde de acuerdo a la nomenclatura AES punto, en este caso me lo va a encriptar porque lo va a guardar. ¿A quién me lo va a encriptar? Pues al txt de este textbox. Bien, va a ser un aplicativo único. Bien, ahí lo tenemos, va a ser un aplicativo único de 256 bytes. Bien, esa va a ser la encriptación. Entonces cuando ya esté conectado, cuando ya guarde, pues ahora voy a decir que ya está conectado. Entonces para dar un mensaje, voy a mandar un mensaje. A ver, mensaje box punto show diciéndole que la conexión se creó correctamente. ¿Bien? Luego el nombre de la ventanita va a tener el siguiente título. Conexión creada. Vamos a ponerle. Bien. Entonces conexión creada ahí. Luego le voy a decir que me muestre un mensaje tipo button. Punto. Va a tener el signo de OK. Y luego le voy a decir que va a tener un icono punto de tipo informativo. Es decir, va a tener una I dentro de un circulito que va a aparecer ahí un mensaje de información, ¿no? Con ese icono. Y listo, entonces estamos listos para probar nuestra cadena de conexión. Entonces, a ver, vamos a iniciarlo, nuestro aplicativo de conexión por encriptación, ¿sí? Hay muchos otros métodos que pueden hacerlo, ya les había comentado. En este caso es por encriptación, que es el más seguro, ya que nuestro aplicativo es de nivel profesional, entonces no podemos corrernos riesgos. Bien, vamos a darle a iniciar. Bien, entonces acá tengo mi cadena de conexión que yo uso. En este caso el data source no es el servidor. Mi servidor es pc01/SQL Server Express. Pero esto va a cambiar dependiendo a su computadora, depende de su servidor. Como lo pueden ver, pues van a su SQL, van a conectarse y ven acá nombre del servidor, copian este nombre del servidor, copian y lo pegan en su conexión acá. Luego la base a la que nos vamos a conectar pues es base Magri, la que hemos creado. Y le estoy diciendo aquí en cuanto a seguridad, pues que me voy a conectar con usuario y contraseña que lo hemos creado también, pero Inca, ¿no? En nuestro caso que lo hemos creado así. Entonces voy a guardar esta cadena de conexión, la cual se va a encriptar. Voy a darle guardar. Listo, entonces la cadena se creó correctamente. Así es como lo hemos programado el mensaje que nos sale. Vamos a darle a aceptar. Bien, entonces vamos a verificar que se ha guardado correctamente. Ya vamos a detener esto. Vamos a nuestro aplicativo. A ver, entonces en el disco yo lo tengo. Código 369, carpeta bin, debug. Y acá está mi conexión stream. Vamos a verificar. Vamos a abrirlo con un bloc de notas para poder verlo.
Y acá lo tenemos, miren. Entonces, miren, acá lo habíamos puesto 3 unos, ¿no? Y ahora ya nos creó ya la cadena de conexión que acabamos de crear, ya reemplazó, ¿no? Entonces, como ven, está encriptado, está codificado, no podemos leerlo así como está, miren. Entonces, es una encriptación extensa de 250, como ven ahí. Entonces, todo está encriptado, mi cadena de conexión, entonces es más segura, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos, la cadena de conexión. Hasta ahí, entonces llega toda mi cadena de conexión. Entonces yo lo que voy a hacer es el llamado, desencriptarlo y recién conectarlo. Entonces de ese modo se hace más seguro. Entonces nos vemos en un siguiente vídeo donde vamos a ver ya el formulario de usuarios, empezar a programarlo. Vamos a ver el formulario de usuarios con sus respectivos permisos al sistema, el cual también va a tener todos los registros de usuarios, van a estar encriptados, todos los usuarios y sus contraseñas para tener más seguridad, sobre todo seguridad de nuestro aplicativo. ¿Ven? Entonces nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.